que es BPP, ¿sí? ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Se escucha bien, vale? Sí, se escucha, profe, bien. Ok. Entonces, si lo pueden descargar un ratito, es un documento Word, BPP. ¿Lo tienen todos? Vale. Por el tema de la asistencia, Violeta Arroyo me va a pasar un justificativo médico de la clase anterior. Ah, bien. Ahí, ¿Sí? ahí coloco. Justificar la asistencia. Más tarde le envío, profe. Profe, ¿me repite qué práctico es? No es un práctico, está en el aula virtual, un documento Word. Justo me levantó Oscar Hojas. BPP. La clase pasada les mostré en el aula. Sí, ya encontré, lo que pasa es que no había escuchado bien, pues justo me levanté Oscar Hojas. Ok. ¿Todos los demás ya tienen? ¿Sí? Juan Ignacio, ¿tenés? Sí, profe. Bueno, ya arrancamos. Esperen que me dieron acá para firmar algo, ya termino. Y no me molestan más. Cierra la puerta de la oficina y no entra más nadie. Si viene alguien a verme, no estoy. Bueno, les comparto acá desde la otra. Cerrame bien, por favor. ¿Qué pasó? Me van a ver de costado nomás un ratito. Ahí está, ¿lo ven? ¿Sí? Sí, sí, profe. Bueno, entonces vamos a ir a empezar un poco a entender qué es esto de acciones BPP. Bueno, en principio, a ver, yo voy a preguntar más o menos qué es lo que ustedes entienden del tema, ¿sí? ¿Qué es ese cartel? ¿A ustedes les parece un cartel naranja? Sí, sí, sí. Ay, que dice window. Oh, qué mal que soy para el inglés. Sí, Ahí se fue. ahí Se fue. pero ahí está apareciendo de vuelta. No sé. Yes. ¿Será de mi pantalla? Mm, A ver si lo descargo. Porque estaba mirando en línea. A ver un ratito. Bueno, mientras tanto, cuéntenme ustedes qué entienden por acciones BPP. mm. Ahí no aparece más. No debe haber sido porque estaba en línea. Bueno, ¿qué entendemos por acciones BPP? En principio, consideramos que está dentro de inversiones, ¿no es cierto? Son del tipo de inversiones permanentes, ¿sí? Es una de las pocas inversiones que se consideran permanentes de por sí, digamos, o sea, porque
por ejemplo, acciones con o sin cotización pueden llegar a ser inversiones permanentes, como pueden ser inversiones transitorias, dependiendo la finalidad que le otorgue la empresa, ¿sí? O sea, el objetivo que tenga la empresa con ellas. Pero cuando ya hablamos de acciones BPP, se considera directamente que son permanentes porque le otorgan a la empresa influencia significativa o poder sobre la empresa emisora, ¿sí? Para que esto se entienda bien, tenemos que entender que estamos hablando de dos empresas que son mínimamente sociedades anónimas, ¿sí? Porque estamos hablando de acciones, donde existe una emisora, ¿sí? Y una inversora. La sociedad que nosotros vamos a estar contabilizando es la sociedad inversora, ¿sí? La sociedad emisora es la que emite las acciones, ¿sí? Y estas acciones son adquiridas por la sociedad inversora, que es la que nosotros vamos a contabilizar, ¿sí? Esta sociedad emisora tiene, dependiendo, ¿no es cierto?, el práctico, el enunciado, acciones con un determinado valor nominal, ¿sí? Y la empresa inversora compra parte de ese paquete accionario. Entonces, según las normas contables, la sociedad inversora va a evaluar esas acciones, ese paquete de acciones, por un valor distinto que su valor de cotización o que su valor de compra, ¿sí? Va a evaluarlo en función proporcional al patrimonio de la empresa emisora. ¿Cuándo se dan estas características? ¿Cuándo se dan estas características de que la empresa inversora va a evaluar sus acciones a BPP? Dice la norma que cuando la inversora tenga influencia significativa o control, ¿sí? Cuando tenga influencia significativa o control, entonces, solo en esos casos va a evaluar esas acciones a BPP, que son las siglas de valor patrimonial proporcional, ¿sí? Entonces, ¿cuándo decimos que una sociedad tiene influencia significativa, ¿sí?, en otra? ¿Y cuándo decimos que tiene control? A ver si se acuerdan un poquito ustedes. Si lo vieron, no sé si lo vieron, si saben por ahí. Control era cuando teníamos el 51%. Claro, más del 50% hablamos de control, ¿sí? Influencia significativa. Creo que era aproximadamente el 30, algo, no me acuerdo bien, profe. Bien, más del 30% se considera influencia significativa, ¿sí? Pero pueden haber otras causales de influencia significativa, ¿sí? Donde, por ejemplo, se obtiene ese 30%, pero en función de un grupo económico, es decir, no directamente, ¿sí? O cuando se es el principal proveedor, el principal cliente, entonces tenemos parte de las acciones, quizás no llegamos a ese 30%, pero es el principal proveedor de la empresa, entonces hay una influencia significativa que no tiene que ver con la inversión. Bueno, estas cuestiones, digamos, técnicas de cuándo hay control, cuándo hay influencia significativa, lo van a ver mejor con el profesor de teoría, ¿sí? Nosotros partimos de la base, cuando hacemos este ejercicio de BPP, que la empresa tiene o control o influencia significativa para evaluar su paquete accionario a BPP, ¿sí? Entonces, en función a eso, lo que nosotros vamos a empezar a ver ahora es cómo esta empresa inversora, que es la que nosotros vamos a hacer la contabilidad, va a contabilizar, en primer lugar, la incorporación, ¿sí?, de las acciones al patrimonio, y luego durante la tenencia, es decir, mientras pasan los años, ¿sí?, donde la empresa emisora sigue funcionando, sigue estando en marcha, la empresa inversora también, y cómo afectan las modificaciones en una a la inversión en la otra, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver es la situación de incorporación al activo, es decir, cuando estas acciones BPP se incorporan por primera vez al patrimonio de la empresa. Vale una aclaración. La empresa inversora puede haber adquirido de una sola vez, ¿sí?, el 50%, por ejemplo, de la empresa emisora, o puede haberlo ido adquiriendo progresivamente, ¿sí? A lo mejor primero teníamos solamente acciones
con cotización. No sé, supongan que compramos 10 acciones, después más adelante compramos otras 10 acciones, después compramos, y así sucesivamente, hasta que llegamos al 50%. Entonces, durante un cierto periodo, estas acciones no se van a evaluar a BPP porque no me dan el control, hasta que llego a ese punto donde ya tengo control o influencia significativa y tengo que evaluar estas acciones a BPP. ¿Sí? Lo que quiero que entiendan bien claro es la figura de las dos empresas, porque si no se van a marear, ¿sí? La emisora es la que emite estas acciones, ¿sí? Y es la empresa que nos va a dar el patrimonio para evaluar estas acciones, y la inversora es la empresa que nosotros estamos contabilizando, es nuestra empresa, por así decirlo, ¿sí? Entonces, vamos a ir explicando toda esta situación de BPP en función a esta aplicación práctica que, como ustedes van a ver, ya está resuelta, ¿sí? O sea, por ahí yo les pido que presten atención, no sé si quieren anotar algo o no, pero está resuelto todo acá en este documento, ¿sí? Está toda la explicación dada, simplemente quiero que presten atención y entiendan, digamos, el significado. Bueno, entonces, comenzamos. En esta aplicación práctica tenemos la empresa El Derroche S.A. que compra 6.000 acciones, valor nominal cada una, valor nominal 1 cada uno, de Gran Valor S.A. Primera pregunta, ¿cuál es la empresa que nosotros vamos a contabilizar? Nosotros Derroche. somos- eso. El Derroche es la empresa que nosotros vamos a contabilizar, exactamente. Esa es la inversora, ¿sí? ¿Y la emisora cuál es? Gran Valor S.A. Gran Valor S.A. Muy bien. Entonces, teniendo bien en claro esto, podemos seguir. Compra 6.000 acciones, valor nominal 1 de Gran Valor S.A., pagando por ellas 80.000, ¿sí? Fíjense que no tiene nada que ver el valor nominal con lo que paga por estas acciones, ¿sí? Valen 6.000 en total y estoy pagando 80.000. La compra corresponde al 60% de la emisora, o sea, 60% ya tenemos control, ¿sí? Y compramos de un solo tirón el 60% del paquete accionario. Toda esta operación fue el 20 de abril del 2002. A los efectos de la determinación del valor patrimonial proporcional se utilizan los estados contables del ejercicio cerrado el 31 de marzo del 2002. Bueno, van a ver ahora en la teoría que para que la empresa inversora pueda utilizar los datos de los estados contables de la emisora, no tiene que haber una diferencia mayor a 3 meses entre el cierre, ¿sí?, de los estados contables de la empresa emisora y el valor y el momento en el cual estoy adquiriendo esas acciones, ¿sí? O sea, si yo compro ese paquete accionario luego de 3 meses, hasta 3 meses de que la empresa emisora cerró sus estados contables, yo puedo usar esos estados contables cerrados. Si yo compro las acciones de la emisora con un periodo mayor a 3 meses, supónganse luego de 7 meses de que ésta haya cerrado estados contables, la emisora va a tener la obligación de efectuar un nuevo cuerpo de estados contables a los efectos de la evaluación por parte de la inversora. ¿Sí? ¿Esto se entiende? Entonces, en este caso nosotros verificamos que compramos en abril y los estados contables cerraron en marzo. O sea que ahí estamos dentro del plazo de los 3 meses y por lo tanto no tienen la necesidad de adaptar estos estados contables para que nosotros utilicemos como base para determinar el valor patrimonial proporcional. ¿Sí? El capital de Gran Valor S.A., que es la emisora, está compuesto por 10.000 acciones ordinarias de un voto cada una, todas en circulación y no hay aportes irrevocables. Yo les pediría que ustedes marquen esto, ¿sí?, así como yo lo hice, porque hay una situación que luego vamos a ver que va a modificar, ¿sí?, la situación de estas acciones BPP cuando existan acciones preferidas, cuando existan acciones que no están en circulación
o cuando existan aportes irrevocables, ¿sí? O sea que esto es nada más que a tener en cuenta que es una situación normal, ¿sí? Si alguna de estas se modificara, es decir, si tuviera acciones preferidas, si tuviera acciones que no están en circulación, o si tuviera aportes irrevocables, va a ser una situación anormal o atípica, ¿sí? O sea, acá estamos ante una situación normal, esto es lo normal. Bien. Esta empresa, entonces, Gran Valor S.A., me presenta el estado de situación patrimonial a fecha de cierre, 31 de marzo del 2002, ¿sí? Y tenemos, no sé por qué está primero el pasivo, pero bueno, así está. Primero el pasivo, después el activo, ¿sí? El activo tiene bienes de cambio, bienes de uso, total activo, 120.000, total patrimonio neto, 90.000. ¿Sí? O sea, si vemos activo 120 menos pasivo 30, tenemos los 90.000 del patrimonio neto. El valor que me interesa a mí es este, total del patrimonio neto. ¿Sí? Porque BPP es valor patrimonial proporcional. Entonces, lo primero que ustedes tienen que pensar es que si nosotros tenemos el 60%, tenemos el 60% de esos 90.000. ¿Sí? Es el primer cálculo básico, pero ahora vamos a ver que no es tan sencillo. Bien. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? De acuerdo a la RT17, que es la norma seguida para evaluar los estados contables, todos los rubros del activo y pasivo, salvo bienes de uso, se evalúan a sus valores corrientes. ¿Por qué salvo bienes de uso? Porque bienes de uso dice la norma que se evalúan por su valor de origen reexpresado menos las amortizaciones acumuladas, ¿sí? Y como situación opcional y eventual nos permite el revalúo técnico que no es, digamos, para todos los rubros para todos los bienes del rubro bienes de uso, ¿sí? Entonces, por lo general, lo que está incluido dentro de bienes de uso no está evaluado a valores corrientes. Los bienes de cambio van a estar evaluados a valores corrientes, las inversiones van a estar evaluadas a valores corrientes, pero no así los bienes de uso. Entonces, tenemos una situación particular con el tema de los bienes de uso de la empresa emisora, ¿sí? Por lo tanto, como el valor patrimonial proporcional lo debemos calcular sobre valores corrientes, y acá otra cosa que ustedes tienen que tener muy en cuenta. Este BPP se calcula sobre valores corrientes. ¿Sí? Es el 60%, que es nuestra participación, sobre un patrimonio corriente, ¿sí? Valuado a valores corrientes. Lo que nos queda es determinar el valor corriente de los activos identificables que no están así valuados. Es decir, todos estos, vamos a pintar acá un poquito el activo para que ustedes vean, ¿sí? Todo el activo dice que está valuado a valores corrientes, excepto bienes de uso. Bienes de uso es el único que no está valuado a valores corrientes. Pero el valor patrimonial proporcional, por norma, por la resolución técnica, nos dice que nosotros tenemos que determinar el porcentaje accionario sobre un patrimonio corriente. Y acá tenemos un rubro que no está valuado a valores corrientes. Entonces, lo que nos queda, dice, es determinar el valor corriente de esos activos que no están valuados en el patrimonio a valores corrientes. Bien. ¿Quién es el responsable de hacer esto? Es la empresa emisora. La empresa emisora va a tener que tomarse el trabajo de buscar y de determinar con valores de mercado los valores de sus bienes de uso. ¿Sí? Va a decir, bueno, yo tengo una computadora que está usada, pero bueno, voy a buscar el valor de esta computadora en el mercado, voy a detraerle las amortizaciones acumuladas, voy a determinar un valor corriente de esta computadora. Si tengo un rodado, el rodado es más sencillo porque tiene un mercado activo, entonces puedo ir a ver en el mercado cuánto vale en el mercado
a la fecha de cierre de los estados contables de la emisora. Y así sucesivamente con todos los bienes vamos a tener que tomarnos el trabajo de determinar de esos bienes de uso sus valores corrientes, por lo menos lo más aproximado posible. ¿Sí? Bien. Esta es una tarea que a ustedes en la práctica se les va a dar el valor, no lo van a tener que hacer, pero tienen que saberlo, ¿sí? De que la empresa emisora tiene que hacer ese trabajo para la empresa inversora, que ya con un 60% tiene control, o sea que son prácticamente los dueños, ¿sí? Bien, ¿cuál es el sentido de esto? Imagínense que ustedes compran una empresa, ¿sí? Ustedes están comprando una empresa y esa empresa tiene bienes, en este caso bienes de uso, que tienen un valor muy diferente al del mercado. Entonces, ustedes están comprando algo, pero no saben cuánto es lo que están comprando. El rubro bienes de uso suele ser una parte significativa del activo. Entonces, ustedes dicen, bueno, ok, estoy comprando una empresa que tiene un patrimonio neto de 90.000, pero realmente, ¿cuánto vale ese activo de los bienes de uso? Como vimos cuando vimos revalúo técnico, los inmuebles, los rodados, ¿sí? Los bienes de uso representativos, pueden llegar a tener valores muy diferentes en el mercado de los contables, ¿sí? Sobre todo si ya pasaron muchos años y están muy amortizados, ¿sí? Entonces, para el momento en que la empresa inversora tiene que evaluar a BPP, estos bienes de uso van a tener que buscar en el mercado un valor corriente, ¿sí? Bien, en este caso, en este ejemplo que tenemos, se determinó que el valor corriente de los bienes de uso se evaluaba en 50.000. Fíjense, contablemente eran 30.000 y a valores corrientes era 50.000. O sea, hay una diferencia entre lo contable y lo corriente. Por lo que el cálculo de los activos netos, tal como lo pide la RT21, la RT21, me olvidé de presentárselas, la RT que específicamente trata la cuestión de valor patrimonial proporcional y estados contables consolidados. ¿Sí? Bien, entonces, según esta resolución técnica, entonces el cálculo de estos activos netos se calcula de esta manera que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Este estado de situación patrimonial es el mismo que este que vimos acá, con la única diferencia de los bienes de uso. ¿Sí? Fíjense, todo lo demás es igual, 12.000, 18.000, 30.000, 15.000, todo es igual, excepto este numerito de bienes de uso. Por lo cual me da un total de patrimonio neto de 110.000. ¿Sí? Porque modifica el componente, digamos, del activo, ¿sí? Fíjense que el activo acá me da 140.000, cuando acá el activo me daba 120.000, ¿sí? O sea, hay 20.000 pesos de diferencia que corresponden a los 20.000 pesos de diferencia entre 30 y 50. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces podemos decir que este estado contable es un estado contable, ¿sí? Y este segundo es un estado corriente. ¿Sí? Los dos son estados contables, pero uno está expresado íntegramente en valores corrientes. ¿Sí? Entonces es un estado contable expresado íntegramente en valores corrientes. Bien, entonces recién ahí, fíjense todo lo que tuvimos que tener en cuenta para empezar a evaluar a BPP. ¿Sí? Tuvimos que tener en cuenta que la empresa tuviera control o influencia significativa, tuvimos que tener en cuenta que los estados contables no difirieran de los 3 meses y tenemos que tener en cuenta que todos los rubros estén evaluados a valores corrientes. ¿Sí? Además, tenemos que conocer el valor que la empresa inversora pagó por estas acciones, ¿sí? Para determinar cuánto es la incorporación al activo de este paquete accionario. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? Cualquier cosita me interrumpen, por favor, porque este tema es
un poco difícil si no lo entienden bien desde el principio. ¿Alguna pregunta? ¿Sigo? Bien. Acá ustedes fíjense en el punto 1. Eso quiere decir lo primero que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es determinar un BPP básico. ¿Sí? BPP básico. Este es el primer valor que vamos a determinar. El BPP básico va a estar dado por el 60% de los 90.000. ¿Qué son los 90.000? El patrimonio neto contable. ¿Sí? O sea, BPP básico es el porcentaje de la tenencia, ¿sí?, accionaria, que en este caso es 60%, el porcentaje de la tenencia accionaria por el patrimonio neto contable. 60% por 90.000. Y ese BPP básico me da 54.000, ¿sí? O sea, 90.000 por el 60% me da 54.000. ¿Estamos? El punto número 2 es el BPP total. El BPP total. Y el BPP total está calculado sobre el patrimonio neto corriente, ¿sí? O sea, es el mismo 60%, que es mi tenencia accionaria, sobre los 110.000. Y este BPP total me da 66.000. ¿Ok? Entonces, BPP básico, el porcentaje de tenencia sobre el patrimonio neto contable. BPP total, porcentaje de la tenencia sobre el patrimonio neto corriente. ¿Sí? Siempre que tenga activos valuados a valores corrientes por un importe superior al valor contable, voy a tener esta diferencia entre BPP total y BPP básico. ¿Sí? El único caso en que yo no voy a tener esta diferencia es cuando o no tenga bienes de uso o todos los bienes de uso estén valuados a valores corrientes en el patrimonio neto contable. ¿Qué puede llegar a pasar? Un poco difícil, pues no es lo normal, pero puede llegar a pasar. ¿Sí? Es decir, que no tenga diferencia entre valores contables y corrientes, que todos sean corrientes. Entonces ahí no voy a tener estos dos BPP, solamente voy a tener el básico. Bien. La diferencia entre estos dos, tenemos BPP básico y BPP total, la diferencia entre estos dos corresponde al 60% de la diferencia entre los valores contables de los bienes de uso y su valor corriente. Es decir, la diferencia entre estos dos es igual al 60% de 20.000. ¿Qué era 20.000? 20.000 es la diferencia entre los bienes de uso valuados a valores contables y los bienes de uso valuados a valores corrientes. O sea, 20.000 es la diferencia entre 50.000 y 30.000. ¿Sí? Entonces, esta diferencia de valor entre el BPP básico y el BPP total es igual a el 60% de 20.000. Yo quiero que hagan el cálculo un ratito, ¿sí? 66.000 menos 54.000. ¿Cuánto les da? 12.000. 12.000, ¿sí? Por eso dice, es igual, o sea, que yo tengo dos formas de calcularlo, o por diferencia, o el 60% de la diferencia. ¿Sí? Bien. Este tercer valor que consideré acá en amarillo, ¿por qué no tiene nombre acá? Bueno, voy a ponerlo acá al lado. Este tercer valor que consideré en amarillo se denomina BPP mayor valor. Lo pueden agregar. BPP mayor valor. Este es el amarillo. ¿Sí?
Entonces tenemos en celeste, BPP básico, el porcentaje de tenencia sobre patrimonio neto contable. En rojo, el BPP total, porcentaje de la tenencia sobre el patrimonio neto corriente. Y en amarillo, el BPP mayor valor, que es el porcentaje de la tenencia sobre la diferencia de valor entre valores corrientes y contables. ¿Sí? Bien. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos una diferencia que vamos a denominar llave. ¿Sí? Esta llave es la diferencia de valor entre el BPP total, completo, ¿sí? Y lo que la empresa haya pagado. Es decir, el BPP es lo que vale realmente esa empresa. Si esa empresa vale 110.000, yo compro ese paquete accionario y lo que tendría que pagar por esos 110.000 por el 60%, ¿sí? Es 66.000. 66.000 es lo que valen esas acciones de esa empresa con ese patrimonio, ¿sí? Pero yo, en realidad, en este práctico, voy a pagar por ellas 80.000. Valen 66, pero pago 80. Pago más de lo que valen. Por algún motivo, por alguna razón, seguramente lo hace la empresa. ¿Sí? Como el precio pagado es superior al BPP total, la llave se considera llave positiva. A ver qué otro color tengo. ¿Sí? Si lo que pago por esta tenencia accionaria es menor a lo que vale, la llave es negativa. ¿Sí? Entonces, la llave, ¿cómo se determina? Por diferencia entre lo que pago y lo que vale. ¿Sí? Les voy a anotar, dice ahí punto 4a, pero les voy a anotar para que ustedes tengan cómo se calcula entonces. En este caso, es lo pagado, 80.000, menos el BPP total, que es 66.000. ¿Sí? ¿Cuánto les da este valor? 80.000. 14.000, muy bien. ¿Sí? Entonces, estos 14.000 los voy a pintar así de gris. Bien. ¿Qué es lo que contabilizamos? ¿Qué vamos a contabilizar? Vamos a contabilizar el BPP básico, el celeste, vamos a contabilizar el BPP mayor valor, que es el amarillo, y vamos a contabilizar el BPP llave. ¿Sí? ¿Por qué no contabilizamos el BPP total? Porque el BPP total es la sumatoria del básico más el mayor valor. ¿Sí? 54.000 más 12 me dan los 66.000. El BPP total no se contabiliza. Se contabiliza separado en BPP básico y BPP mayor valor. ¿Sí? Entonces, para que vean acá el asiento. ¿Cómo contabilizo el ingreso al patrimonio entonces de estas acciones? Acciones BPP básico, que era el celeste, 54.000. Acciones BPP mayor valor, que era el amarillo, en 12.000. Y en realidad esto se llama siempre igual, acciones gran valor, todo igual, ¿sí? BPP, llave positiva. Le tengo que poner a las tres cuentas el mismo nombre. Acciones, el nombre de la empresa, BPP básico, acciones, el nombre de la empresa, BPP mayor valor, y acciones, el nombre de la empresa, llave, positiva o negativa, ¿sí? En este caso lo pintamos de... y no sé por qué se me fue para el otro lado, pero no va en el haber, va todo en el debe, ya lo corrijo. No sé si yo modifiqué algo o ustedes también lo tienen modificado, pero va ahí en el debe, ¿sí? Si lo tienen
Corrido, corríjanlo, por favor. Es porque agregó más caracteres más, se movió solo. Ok, bueno, gracias. Pero entonces, las tres cuentas, ¿sí?, tienen saldo deudor, porque las tres cuentas corresponden al paquete accionario, es decir, a la inversión, ¿sí? Y por otro lado, es con qué pago esto, con qué pago estos 80.000. Los pagué con banco, los pagué con caja, ¿sí? Bueno, en este caso se pagaron con Banco Nación los 80.000. Bien. Importante que ustedes entiendan, si la empresa, el derroche, que es la empresa que nosotros estamos contabilizando, cerrara su ejercicio económico acá, ¿sí? O sea, si cerrara después de esta compra, ¿cuánto valen estas inversiones? ¿Cuánto vale esta tenencia accionaria en el momento 20 de abril del 2002? ¿Cuánto voy a poner, en definitiva, en el estado de situación patrimonial? Yo voy a poner en el estado de situación patrimonial inversiones permanentes. Inversiones permanentes, ¿por cuánto pongo? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el total de la inversión? Los 80.000. ¿Quién contestó? Pero que no escuché. Antonella. 80.000, dice Antonella. A ver, los demás. Andrea. Sí, ¿Qué te estaba parece? me estaba mirando que nosotros habíamos dicho que el gran capital, o sea, el gran valor tenía 10.000 acciones, y por ahí se me ocurría que era por el valor de las acciones al cierre, ¿no? Pero no sé, como que estaba pensando esa vuelta. Profe, no sé, Más allá de ¿y lo no, mismo. no sería por el BFP total? Claro, los ¿Quién dijo BPP total? Que no los veo a todos por ahí. Rodrigo, yo estoy con el celu por eso. Sí, Rodrigo. ¿Vos decís por 66.000? Sí, Claro, el valor de las acciones del real, digamos. claro, eso es valía el lo que patrimonio, lo que el vale. porcentaje que tenemos. Eso es lo que Claro, quise porque decir. el 80 es lo que él pagó, pero lo que valen realmente es 66.000. Julieta, ¿qué pensás vos? Algunos dicen 80, otros dicen 66. Ni idea, pero me está dejando loca. Jazmín, ¿qué te parece? Yo digo que 66. ¿Nadie más? Bueno, en el momento de incorporación al activo, si nosotros el 20 de abril cerráramos nuestros estados contables, al estado de situación patrimonial iría en una sola línea inversiones permanentes por 80.000. Es decir, el valor total de la inversión en este momento es 80.000. Y está integrado por tres cuentas. Las tres cuentas son del activo, las tres cuentas son patrimoniales, las tres cuentas corresponden a la inversión. Es decir, mi inversión está dividida en tres cuentas, pero el total de la inversión es la sumatoria de las tres cuentas. ¿Sí? Esto es a esta fecha, 20 de abril. Ahora vamos a ver más adelante qué es lo que sucede durante la tenencia de estas inversiones y cómo se va a ir modificando este valor. ¿Sí? ¿Por qué les digo que vale 80.000 y no 66.000? Porque esa llave positiva para nosotros es parte de la inversión. ¿Cuáles serían, según su idea, ¿sí?, ejemplos de por qué la empresa, en este caso el derroche, paga más que los 66.000 por esas acciones? Porque la empresa se supone que va a generar utilidades o dividendos. Exactamente, porque el derroche cree que mayor, ¿cómo se llamaba la empresa? Ya me perdí. Gran Valor. Que Gran Valor va a generar utilidades en el futuro, cree que le va a ir bien, tiene confianza en esa empresa, ¿sí? Esa puede ser uno de los motivos. Otro motivo puede ser porque va a trabajar económicamente con esta empresa, es decir,
le va a comprar toda su producción. ¿Sí? A lo mejor no es porque considera que va a dar utilidades, pero dice, bueno, todo lo que produzca gran valor yo lo voy a comprar. O sea, me aseguro la provisión de los bienes, que a lo mejor para mí son materia prima, comprando este 60% y pagando quizás un precio más caro de lo que vale en función al porcentaje de la tenencia. ¿Sí? Ahora, quiero aclararles una cosita. Normalmente ustedes van a ver en un libro, por ejemplo en Sasso habla de llave positiva solamente, no de la cuenta acciones BPP llave positiva. Cuando ustedes busquen en la bibliografía la llave positiva en principio es un activo intangible. ¿Sí? Es un activo intangible cuando yo compro, por ejemplo, un fondo de comercio, ¿sí? Que estoy pagando ese mayor valor por, a lo mejor, no sé, la clientela, el prestigio que la empresa tiene. Entonces, es un activo intangible. En este caso, se considera parte de la inversión, no es un activo intangible. Pero se contabiliza de la misma forma que un activo intangible. ¿Sí? O sea, no va a estar dentro del rubro de intangibles, va a estar dentro de la inversión, va a estar junto con la inversión. Pero tiene el mismo comportamiento. El activo intangible se amortiza. Esta inversión, esta parte de la inversión, también se amortiza. ¿Sí? Lo vamos a ver esto más adelante. Bueno, acá hay una alternativa, yo la dejo sentada nomás, que es contabilizar solamente por 66.000 en lugar de las dos cuentas, básico y mayor valor, que sería solamente acciones BPP por 66.000. Pero consideramos que a los efectos de la evaluación de los ejercicios posteriores, en los que habrá que controlar que ese mayor valor corriente siga existiendo, es más práctico separarlo en dos cuentas. Y ahora les explico por qué. Este concepto mayor valor surge, dijimos, de bienes de uso que tiene la empresa emisora. ¿Sí? Si la empresa emisora amortiza esos bienes de uso, los vende o los da de baja por obsolescencia, ese efecto en los bienes de uso se va a ver reflejado en la inversión. ¿Sí? Es decir, si esos bienes de uso se amortizan, ese mayor valor se tiene que amortizar. Si esos bienes de uso se venden, ese mayor valor tiene que desaparecer. ¿Sí? O sea, siempre va a estar ligado ese BPP mayor valor con la vida útil de los bienes de uso que le dieron lugar. Si yo lo dejo todo junto en una sola cuenta, es muy probable de que no pueda haber la diferenciación, ¿sí?, entre lo que es la diferencia de los bienes de uso de lo que es la inversión en su totalidad. ¿Sí? Por lo tanto, se aconseja tenerlo considerado en dos cuentas diferentes. Después, vamos a ver que esta cuenta BPP mayor valor también se amortiza en función a la amortización de los bienes de uso que le dieron lugar. ¿Sí? Entonces, en principio me interesa que les quede claro esta contabilización. ¿Sí? Donde el básico es el porcentaje sobre el patrimonio neto contable, el mayor valor es la diferencia entre el patrimonio neto contable y el patrimonio neto corriente por el porcentaje de la participación, y la llave positiva es la diferencia entre lo pagado y el BPP total. ¿Sí? Esto se lo van a tener que aprender, van a tener que repetirlo un par de veces hasta que lo fijen, ¿sí?, para poder realizar luego los ejercicios con un poco de fluidez. ¿Sí? Bien, existe, entonces dijimos, la determinación esta de la llave, que es el que estuvimos marcando en gris, lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Tenemos una llave positiva o plusvalía cuando pagamos más de lo que vale.
¿sí? En el caso de que el costo de adquisición supere el importe de los activos netos identificables. Los activos netos identificables es este patrimonio neto contable de la empresa, calculados según el paso anterior. El exceso se considera un valor llave positivo. La llave positiva deberá depreciarse, y esto es lo que les quería comentar, ¿sí? Depreciarse, amortizarse, a lo largo de su vida útil. Dicha vida útil debería representar la mejor estimación del periodo durante el cual se espera que el ente reciba beneficios provenientes de la llave, ¿sí? O sea, nosotros tendríamos que hacer un cálculo de que la empresa El Derroche pagó 14.000 pesos de más porque consideraba que Gran Valor en 3 años va a generar resultados positivos y por lo tanto dividendos, ¿sí? Puede decir, yo calculo 3 años. Puede decir, durante 3 años, Gran Valor me va a aportar el 100% de las mercaderías que fabrique. Entonces, durante esos 3 años, para mí es importante considerar esa llave positiva, ¿sí? O sea, es la misma empresa emisora la que va a determinar la vida útil de esa llave, es decir, durante el periodo que supone que esa llave, que esa empresa le va a generar resultados positivos, ¿sí? Entonces determina que por lo general, esto es lo mismo que cualquier activo intangible, ¿sí? Se expresa aproximadamente entre 3, 5 años, no más de 10, ¿sí? Entonces, en función de ese tiempo, se va a amortizar esta llave positiva. De cualquier manera, acá dice que la RT18 enumera una serie de factores que sirven para estimar la vida útil, pero presume que la vida útil no puede superar los 20 años a partir de su reconocimiento, ¿sí? O sea, lo normal nunca va más allá de 10, pero bueno, hasta 20 se considera que puede ser. La llave positiva y su correspondiente depreciación acumulada se incluyen en el rubro inversiones. Esto es lo que le decía recién. Están dentro del rubro inversiones y no como un activo intangible. Formando parte de la inversión, y en información complementaria se detallará su composición, ¿sí? Es decir, en información complementaria son todas las notas a los estados contables. Entonces ustedes en los estados contables, en el estado de situación patrimonial, van a poner en una sola línea acciones, BPP, en realidad lo que ponen es inversiones permanentes, ¿sí? Y luego en notas a los estados contables van a discriminar, así como pusimos acá los 3 colores, van a discriminar cuánto es el BPP básico, cuánto es el mayor valor y cuánto es la llave, ¿sí? Bien. Bueno, se desestima, es lo que les decía recién, la exposición en el rubro activos intangibles y llave de negocio. Por otro lado, podemos llegar a tener una llave negativa. Esto es muy oscuro. Una llave negativa, ¿sí? Si el costo de adquisición, es decir, lo que pago por esta inversión, es menor que el BPP total, el defecto se tratará como un valor llave negativo del siguiente modo. Y esto es un poco complejo, ¿sí? Así que préstenle mucha atención. Tenemos 2 situaciones. Si la porción de ese valor pagado en defecto se puede relacionar con expectativas de gastos o pérdidas futuros, ¿sí? O sea, si tenemos expectativas de gastos o pérdidas futuros que se producirán en la empresa emisora, medidos de manera confiable al momento de la adquisición, se reconocerá en los resultados de los mismos periodos en que se produzcan e imputen tales gastos o pérdidas. Bueno, vamos a un ejemplo para que esto se pueda entender. Si ustedes, vimos en el ejemplo que Gran Valor vale al BPP total 66.000. Si ustedes van a comprar acciones que valen 66.000 y terminan pagando por estas acciones 40.000, ¿sí?
es una ganga, van a decir ustedes. ¿Cuándo normalmente compramos en oferta, vamos a decir? ¿Sí? Cuando la mercadería ya está obsoleta, cuando el producto ya pasó de moda, ¿sí? Cuando está cerca de la fecha de vencimiento. Eso es normal, ¿no? Hablando de productos normales. Entonces, si nosotros estamos por comprar algo por un precio menor al que vale, es porque algo no anda bien, ¿sí? Tengan cuidado cuando van a comprar esa oferta 2x1 porque seguro que están cerca de la fecha de vencimiento. ¿Ok? Entonces, si nosotros estamos comprando por un valor menor al que valen, vale la redundancia, entonces es porque hay algún problema con esta empresa Gran Valor. Hay algún problema. Y nosotros relacionamos ese problema con gastos o pérdidas a futuro. Es decir, nosotros vamos a estar comprando una empresa que seguramente va a tener pérdidas a futuro. Ya la compramos sabiendo de que a lo mejor vamos a tener que hacer una inyección de capital, que vamos a tener que replantear, no sé, la planta fabril, que vamos a tener que incorporar personal, o sea, sabemos que vamos a tener que reflotar esa empresa. Estamos comprando una empresa que a lo mejor se está fundiendo, estamos comprando una empresa que a lo mejor está en crisis financiera, y nosotros la vamos a comprar para levantarla, ¿sí? ¿Se entiende? Esta es la idea de la llave negativa. Estamos pagando menos porque hay un problema con esta empresa. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me entienden? Díganme hola por lo menos. Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Bueno, entonces dice la norma, cuando yo la compro ya con esta expectativa de que voy a tener gastos o pérdidas futuras, entonces lo que voy a hacer es amortizar esa llave negativa en los periodos que vaya a tener estos gastos o pérdidas futuros. ¿Sí? Si yo digo, bueno, acá me va a costar levantar esta empresa 5 años, entonces voy a amortizar esa llave negativa en 5 años. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Me siguieron? Voy al 2. El resto de la llave negativa dice, se reconocerá en resultados de forma sistemática a lo largo de un periodo igual al promedio ponderado de la vida útil remanente de los activos identificables de la empresa emisora que estén sujetos a depreciación. Una cosa, ¿qué pasa cuando se amortiza por los 5 años después la llave? Tipo, agarramos con que está medio mal, amortizamos por los 5 años y después, ¿qué pasa? Y se terminó. Ahí se termina. Mm, Ahí llega un momento que cancelás. Puedes dejarlo, la opción es dejarlo en el patrimonio con un valor residual 0 o puedes cancelarlo. La amortización acumulada contra la llave. Ah, ok, gracias. Bien. Les decía, bueno. Profe, estos Me quedé años acá. para amortización, ¿nosotros estimamos como inversores nomás? Los años que La dure empresa la inversora es la que estima, sí. Ah, perfecto. Sí, sí. Nosotros como contadores, no. Ni ustedes como alumnos no lo van a tener que estimar, si le vamos a decir, ¿sí? Pero la empresa que decide invertir, sí, va a tener que decidir en cuánto tiempo va a amortizar eso en función, esto obviamente se calcula, ¿sí? Va a decir, bueno, tantos años esta empresa va a tener todavía resultados negativos, ¿sí? Porque está quebrada financieramente, o sea, va a tener 1, 2, 3, 5 ejercicios todavía de resultados negativos donde no vamos a ver un peso porque vamos a estar levantando de nuevo esta empresa, ¿sí? A veces en un solo año, depende. Pero la empresa inversora va a tener que tomar esta decisión de en cuánto tiempo amortizar. Quiero que entiendan esto. La llave negativa, fíjense acá en el ejemplo, a ver, volvemos acá, ¿ven? Acá. La llave negativa, a diferencia de la positiva, va en el haber. ¿Sí? Si yo voy a considerar una regularizadora de esta llave negativa, va a ser una regularizadora en el debe. ¿Sí?
O sea que la regularizadora, amortización acumulada, llave negativa, va a estar en el debe. Y en el haber, en el momento de la amortización, en el haber me va a dar una cuenta de resultado positivo. Una amortización, igualmente se va a llamar, pero en este caso va a ser una amortización que me va a dar un resultado positivo, porque va a estar con saldo acreedor. ¿Se entiende? Es bien diferente de lo que normalmente vemos, porque normalmente vemos que la amortización es un resultado negativo y la regularizadora tiene saldo acreedor. En el caso de la llave negativa, la regularizadora tiene saldo deudor y la amortización es un resultado positivo. ¿Por qué es un resultado positivo? Porque si ustedes lo piensan, si estoy pagando 40.000 por algo que vale 66.000, en realidad tengo una ganancia. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Si yo pago de menos, en realidad gané plata. Entonces, lo que busca la norma es que no consideremos el 100% de ese resultado positivo, que lo vayamos amortizando y relacionando con la pérdida que me va a generar esa empresa emisora. ¿Sí? ¿Me siguen? Yo creo que no me siguen nada, pero voy a seguir a ver. No, sí, se entiende, profe. A ver si más adelante me captan. Bien, esta última parte va a ser un poco, los va a marear un poco. Dice, ¿dónde me quedé? Depreciación. Solo el monto, acá, solo el monto que exceda los valores corrientes de los activos no monetarios identificables de la empresa emisora se reconocerá como resultado positivo al momento de la compra. Solo el monto que exceda los valores corrientes de los activos, fíjense que acá usa la palabra no monetarios, o sea que acá vamos a tener que diferenciar no los corrientes de los no corrientes como hicimos al principio, sino que acá vamos a tener que diferenciar los monetarios de los no monetarios, ¿sí? De la empresa emisora se reconocerá como resultado positivo al momento de la compra. ¿Ok? Para entender esto, hicimos una aplicación práctica número 2, para entender esta situación de la llave negativa, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos la empresa minusvalía, la otra se llamaba gran valor, esta se llama minusvalía, ¿sí? Porque vale menos. La empresa minusvalía adquiere el 80% del paquete accionario de Pobrecita. Pobrecita es la emisora. ¿Sí? Se ríe Violeta. Pobrecita es la emisora y minusvalía es la inversora. O sea, minusvalía invierte en Pobrecita. Pagando por esta inversión 6.000 pesos. 6.000 pesos es lo que paga por el total del 80% de Pobrecita. El estado de situación patrimonial de Pobrecita a esa fecha era, esto ya está evaluado a valores corrientes en su totalidad para no confundirlos más, ¿sí? O sea, está todo a valores corrientes, pero está diferenciado en lo que es activo monetario y lo que es el pasivo, el activo monetario y el pasivo monetario de los que no lo son. Entonces tenemos activo monetario 18.000 y pasivo monetario 10.000. No sé por qué está mezclado. Voy a correrlo así acá. Ahí me gusta más. El activo monetario de 18.000, bienes de uso 6.000. Bienes de uso no son monetarios. ¿Sí? ¿Bienes de uso son monetarios o no monetarios? Son no monetarios. ¿Sí? Entonces, esta empresa, supongamos, Pobrecita, lo único que tiene es 18.000 en caja y banco, ¿sí? Un activo monetario. Lo único que tiene son 18.000 en caja y banco y 6.000 en bienes de uso. Ya tendrá una computadora. Pobrecita no tiene nada. Y después tenemos un pasivo monetario de 10.000 pesos. Fíjense que el patrimonio neto de Pobrecita es de 14.000 pesos. El BPP de la compra es 80.000 80% sobre 14.000. O sea, vale 14.000, tanto contable como corriente. Los bienes de uso están todos evaluados a valores corrientes.
Entonces, el 80% de los 14.000 me da 11.200. Ese es mi BPP total, igual al BPP básico, y no tengo BPP mayor valor porque no existe diferencia con los valores corrientes. El BPP entonces es 11.200, pero pagué por ella 6.000. La diferencia a imputar son estos 5.200. O sea, si yo compré por 6.000 algo que vale 11.200, yo de entrada digo, tengo una ganancia de 5.200. ¿Sí? Si cualquier activo que ustedes compran, no sé, supónganse que compran una computadora que vale en el mercado 12.000 pesos, pero pagan por ella 6.000, entonces ustedes van a decir, tengo un resultado positivo de 6.000. ¿Sí? Bueno, en este caso, la diferencia positiva es 5.200. Pero estos 5.200 me dice la norma que yo no puedo considerar en su totalidad como un resultado positivo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo reconocer como un resultado positivo? Porque si yo pagué menos, seguro es porque tengo que afrontar gastos o pérdidas en el futuro. ¿Sí? Por eso es que no puedo contabilizar los 5.200 ahora como un resultado positivo, porque luego voy a tener resultados negativos que afrontar. Entonces la norma lo que quiere es equiparar esos resultados positivos con los resultados negativos que voy a tener que afrontar más adelante. Bueno, entonces acá tenemos dos alternativas. Las alternativas están planteadas en la norma, ¿sí? Si esa diferencia, si estos 5.200 puede relacionarse con gastos y pérdidas a futuro, ¿sí? Yo digo, es por esto que pagué menos porque es una empresa que está quebrada, en cuyo caso se lo toma como llave negativa regularizando el importe de la inversión. Dicha llave se irá dando de baja y reconociendo el resultado positivo, le puse entre paréntesis, cuando las pérdidas o gastos previstos se concreten. Entonces, los 5.200 se consideran llave negativa y contabilizo de esta forma. Acciones Pobrecita S.A. BPP, 11.200 por el valor que habíamos determinado acá. ¿Sí? La llave negativa en el haber, 5.200, y a banco lo que pagué por ellas, los 6.000. ¿Sí? La segunda alternativa, la alternativa número 2, es que esa diferencia no se relacione con expectativas de pérdidas futuras. Y ustedes dicen, ¿por qué razón pagaría menos de lo que vale? Bueno, las razones pueden ser muchas, ¿sí? Puede ser que se haya muerto el dueño de la empresa, a lo mejor la empresa no está quebrada, pero se murió el que sabía, ¿sí? O era una empresa familiar de 3 hermanos que se pelearon a muerte y decidieron liquidar la empresa. La empresa no está en situación de quiebra ni de insolvencia financiera, no está pasando por ningún problema, pero ya es una cuestión personal de los socios. Entonces la liquidan, ¿sí? O sea, no siempre podemos decir que cuando compramos por debajo de su valor patrimonial proporcional es porque la empresa está quebrada, está mal, ¿sí? Hay algunas situaciones en que dependen de otras circunstancias, ¿sí? Circunstancias personales, circunstancias de mercado, circunstancias de que, no sé, el dueño de la empresa se quiere ir a vivir a Brasil, se quiere jubilar, entonces vende la empresa, ¿ok? Acá no podemos identificar que esa empresa vaya a tener pérdidas futuras. A lo mejor las tiene, a lo mejor no. Pero no es por eso que la estamos comprando por un menor valor. Entonces dice la norma, cuando no se relacione con expectativa de pérdida futura, entonces tenemos el punto A, el monto que no exceda la parte proporcional de los activos no monetarios que le pertenecen a la empresa inversora se considera llave negativa. Dicha llave se irá dando de baja imputando resultados positivos en los años de vida útil restante de los activos, en este caso los bienes de uso. ¿Sí? Entonces, voy a subrayar acá. ¿Qué es lo que vamos a considerar llave negativa? Lo que no exceda la parte proporcional de los activos monetarios. ¿Sí? Eso va a ser llave negativa.
El resto, es decir, la parte que exceda, se considera ganancia del ejercicio. O sea, esta es la única parte que sí podemos considerar como ganancia al momento de la adquisición. La intención de la RT21 es que la inversión no esté evaluada por debajo del monto de la participación en el capital monetario de la empresa inversora. Por eso es que dividimos acá en monetarios y no monetarios. La participación sobre el valor corriente de los bienes de uso, que en este caso es el 80%, el 80% es lo que habíamos comprado, ¿no? Sobre 6.000, que son los bienes de uso, ¿se acuerdan que estaban acá? Bienes de uso 6.000, ¿sí? Entonces hacemos 80% de 6.000, que es la participación de la tenencia sobre estos bienes de uso, que son el activo no monetario, ¿sí? Me da 4.800. Ese monto es el que se toma como llave negativa. En este caso, 4.800. La parte de la tenencia por el activo no monetario. Eso es lo que se considera llave negativa. El resto, es decir, la diferencia, lo que me falta, la diferencia entre 4.800 y 5.200, ¿sí? O sea, 5.200 era la diferencia total del valor. La diferencia entre 5.200 y 4.800, ¿cuánto es? ¿Cuánto les da 5.200 menos 4.800? 400. 400. Estos 400 es lo único que yo puedo considerar como ganancia del ejercicio de la compra. ¿Sí? Entonces me quedaría mi asiento de esta manera. Acciones pobrecita por 11.200, esto es igual. Y acá dividimos. Estos 5.200 que estaban acá se dividen en dos partes. Una parte es llave negativa, que vuelvo a decirle, es el porcentaje de la tenencia sobre el activo no monetario, que en este caso solamente eran los bienes de uso, pero yo puedo tener más activos no monetarios, puedo tener bienes de cambio, puedo tener inversiones, ¿sí? Bueno, entonces, en este caso, esta llave negativa es el 80% sobre el activo no monetario, 4.800. Y luego tenemos una cuenta de resultado positivo, que puede ser ganancia por compra de acciones, o directamente la cuenta que siempre utilizamos, que se denomina RIP. Esa cuenta RIP la usamos para todo lo que sea resultado de inversiones permanentes. ¿Sí? Resultado de inversiones permanentes puede ser positivo o negativo. Podemos usar esa cuenta también para reconocer un resultado positivo por la tenencia de acciones BPP. ¿Sí? En este caso, 400 pesos. Esto es ya ganancia. ¿Sí? Esto es resultado positivo. Mientras que esta llave negativa va a ir convirtiéndose en resultado positivo a medida que la amortice. A 6.000 es lo que pagué. Entonces, estas dos opciones, esta opción 1 y esta opción 2, dependen, como les dije recién, de que la empresa relacione estas expectativas de gastos o pérdidas futuros con el menor valor que está pagando por la tenencia accionaria. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna parte que quieran que volvamos a ver, a repasar? ¿Puedo preguntarle la clase que viene por las dudas? Después de ver el video. Sí, podemos preguntar también la clase que viene. Ah, gracias. Lo bueno de este material es que está todo explicado. O sea, ustedes lo vuelven a leer y es como que yo les estuviera explicando otra vez, ¿sí? Está todo explicado, no es solamente el ejercicio. ¿Sí? Por eso me interesa que lo vuelvan a leer, ¿sí? Si fueron marcando, así como hicimos acá recién, o lo quieren ir haciendo para identificar cuáles son cada uno, ¿sí? De los valores que tenemos que determinar, el básico, el total, la llave positiva, negativa, el BPP mayor valor, ¿sí?
Es importante que ustedes esto tengan bien asumido para la clase que viene, porque la clase que viene vamos a ver la aplicación durante la tenencia. Esto vamos a ver la clase siguiente, ¿sí? Que es, lo que vimos acá es lo que se contabiliza al momento de la compra, al momento de la incorporación al activo. Y lo que vamos a ver después es qué sucede durante la vida de las dos empresas, ¿sí? Porque cuando la empresa emisora modifica algo, esto va a afectar a la empresa inversora. Porque el porcentaje siempre va a estar dado por el porcentaje sobre el patrimonio neto. Entonces, cualquier cosa que suceda en la empresa emisora que modifique el patrimonio neto, va a modificar la inversión. Entonces, eso vamos a ver después. Pero para llegar a ese punto, me gustaría que ustedes vuelvan a leer esto y a entenderlo, ¿sí? La llave negativa por ahí es lo que más les va a costar. Yo ya sé por años anteriores que siempre les cuesta la llave negativa, ¿sí? Tengan presente que para el caso de la llave negativa, lo que tienen que identificar o separar son las cuentas monetarias de las no monetarias, ¿sí? Como vimos acá en el ejemplo, ¿sí? Ven que tenía un activo monetario y un pasivo monetario, pero tenía solamente un activo no monetario de 6.000. Yo puedo tener más activo monetario, activo no monetario, como puedo tener también pasivo no monetario. Lo que tenemos que separar, en este caso, es la parte no monetaria, ¿sí? Porque la parte no monetaria es la que va a quedar como llave. Mientras que la parte monetaria, o el porcentaje de la tenencia por la parte monetaria, es lo que nosotros podemos considerar ganancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo monetario es lo más rápidamente realizable. El activo monetario, inmediatamente yo puedo sacar esa plata del banco o el efectivo que tengo y lo hago, rápidamente lo puedo liquidar. Y el pasivo, si tengo dinero, rápidamente lo puedo terminar o pagar o cancelar. ¿Sí? Pero no así las cuentas no monetarias. Las cuentas no monetarias permanecen normalmente en la sociedad por un tiempo mayor, porque no tienen esa liquidez. Por lo general, las que más se van a mantener son los bienes de uso, pero pueden haber también bienes de cambio. Por esa razón es que dice acá la explicación que la intención de la RT21 es que la inversión no esté evaluada por debajo del monto de la participación en el capital monetario de la inversión. ¿Sí? Si yo considero todo ganancia, si yo considerara los 5.200 pesos como ganancia, ¿cuánto me quedaría la inversión? ¿Cuánto es la diferencia entre 11.200 y 5.200? 6.000. 6.000. ¿Sí? Entonces, la inversión me quedaría muy subvaluada. Y eso es lo que no quiere o pretende que no se haga la RT21. ¿Sí? Por esa razón es que nosotros lo que corresponde al patrimonio neto no monetario lo tenemos como que de alguna manera reservar con esa llave. Y solamente se va a ir considerando como resultado positivo a medida que esa llave se vaya amortizando. Las dos llaves, la positiva y la negativa, se van a amortizar. ¿Sí? Bueno, léanlo de nuevo. Pueden ampliar con la RT21. O sea, busquen la RT21, en línea la van a encontrar en cualquier lado. Lean la RT21, ¿sí? Y pueden ampliar un poco esta explicación con más fundamentos teóricos. De cualquier manera, el profesor también va a explicar BPP, yo creo que ahora, esta clase siguiente que viene ahora. ¿Sí? Bueno,
Le pedí a Vale que avance con títulos públicos. ¿Estás por ahí, Valeria? Sí, Recuerden profe. que dejo esto para seguir la clase que viene, ¿eh? Miércoles seguimos con esto. ¿Vale? ¿Estás? Sí, sí. Bueno, dejo de compartir entonces. Y continúa con títulos públicos. Títulos públicos está todavía en inversiones transitorias. Transitorias. No me acuerdo si era práctico 2. 3. 2. 2. Busca entonces práctico 2. Sí, ahí yo le voy a compartir ya enseguida. Ahí le comparto el práctico 2. Bien, continuamos entonces y ahí ya se cerraría ya, profe, que es el último práctico que tenemos de la unidad 2 de títulos públicos. Sí, este es el último práctico que vemos de inversiones transitorias. Después vamos a ver unos más de inversiones permanentes, pero inversiones transitorias cerramos con este práctico. Bien, que creo que si el profe ya va a empezar con la unidad 3, ya le habrán tocado, le habrá comentado capaz en clase que eran los títulos públicos o en la parte privada obligaciones negociables. Bueno, en síntesis los títulos públicos o bonos públicos son aquellos que emite el gobierno, ¿sí? O empresas del gobierno. ¿Algo lo comentaron en la clase de teoría? ¿Tienen idea ya? Bueno, el profe siempre le explica cómo son los cupones, cupón a tasa cero o cupón Sí, el cero. profe hizo una introducción, sí, empezó a hablar sobre el tema. Bien. Bueno, le puedo hacer un gráfico, una especie de gráfico para explicarle cómo son el tema de los cupones, entonces sí entendemos el práctico también. Bien, hay diferentes tipos, como habíamos dicho, bueno, la profe Paulina había explicado de cuál era el tipo de renta en estos títulos públicos que son los intereses. Y se divide en la parte de renta, que vendría a ser los intereses, y una parte que se le llama amortizaciones, o es el reintegro de lo que invertimos, ¿sí? Y eso puede ser por medio de un pago único, bueno, pero eso es como más teoría, como para darle un pantallazo, una introducción de qué estamos hablando, ¿sí? Después esta renta, sería estos intereses, lo pueden ser mensual, semestral, anual o en una sola vez. Y pueden ser fija, periódica, pueden ser a una tasa fija, puede ser a una tasa variable, pueden ser indexadas. Hay distintas clases que eso, bueno, lo van a ver en otras materias, la clasificación un poquito más amplia de estos bonos, ¿sí? En sí, que son los bonos. Bueno, es como un derecho que tiene el inversor a recibir un pago, bueno, de los intereses, que son los que se le llaman o conocido como cupones, y del valor nominal del bono al momento del vencimiento, que vendría a ser el capital o la parte de amortización, que es lo que uno invierte o presta, porque generalmente los bonos son como una especie de préstamos, generalmente a largo plazo, es decir, que si tenemos títulos públicos, es como que el gobierno está pidiendo préstamos, ¿sí? Y los inversores son los que son los que compran, como a grandes rasgos, ¿sí? Para que lo entiendan, ¿sí? Y en la parte privada se llaman obligaciones negociables, que es por medio donde también se financian las empresas privadas. Títulos públicos se financia el Estado pidiendo estos préstamos a la parte privada, y bueno, privado, obligaciones negociables, ¿sí? Bien, tenemos como modo de ejemplo, vamos a hacer este práctico número 2, terminando así la unidad 2, y nos habla de los títulos públicos dentro de inversiones transitorias, y nos dice el planteo: la empresa Reconquista S.A.
cierra su ejercicio económico el 31 de diciembre al 2001, ¿sí? La misma recibió el 18 de agosto del 2001 500 títulos con su valor nominal de, bueno, nos dicen dólares a 500 dólares, por un total de 373 dólares, ¿sí? La cotización del dólar a la fecha, sería esa fecha del 18 de agosto, es de 3,20 por dólar, y nos brinda también el práctico una tabla con sus vencimientos, tasas periódicas y los números de cupones. Después nos dice, la coyuntura económica y política de alta inestabilidad determinó al cierre del ejercicio la caída de los títulos, cotizando el título a 62,50 por cada 100 dólares de valor nominal. Los gastos directos de venta de los títulos ascendieron al 1%, la cotización del dólar al 31 de diciembre del 2001 es de 2,90 por cada dólar. La empresa tiene la expectativa de una rápida realización de los bonos. Bueno, nos dan los índices, bueno, el IPIM, agosto y diciembre, y nos solicita entonces evaluar los títulos al 31 de diciembre según las normas contables y exponer las cuentas representativas conforme a la RT 8 y 9. Como para explicarle, vamos a hacerle acá al costadito qué son los cupones. Vamos a imaginar, a ver, tenemos 3 cupones. ¿Qué nos queda? En realidad vamos a hacer todo. Vamos a hacer de manera imaginaria que este es nuestro bono. Vamos a pintarlo. Y estos son los cupones, ¿sí? Vamos a pintarlo de otro color. Bueno, a cada uno ahora le vamos a pintar. Como para explicarlo de manera gráfica, pero bueno, no son tan así los bonos ahora, pero tenemos el bono entonces 1, 2, Son de 3. Boca, profe. Intencionalmente porque soy de River, nada que ver con Boca. No, Intencionalmente. no se Mira, voy a cambien el cambiar. color, Ahora voy profe. a cambiar el color. Muy Le está feo ese traicionando color. el subconsciente. No sea así, Martín. Bueno. No es de Boca. No sé si el título este de Boca le están rematando. Está barato, ¿no? Así como dijo la profe. Tenemos entonces, siguiendo el tema. Vamos a suponer que este bono tiene 5 cupones que se van a pagar en cada uno de sus cupones. A ver, dice semestral, por lo que estoy viendo. Son semestrales. Cada 6 meses nos van a dar una renta de un determinado interés, ¿sí? Estos dos ya no están, ¿sí? Porque por lo que estamos viendo en el práctico, ahora se va ahí el color de Boca. Estos dos ya no están. ¿No? Vamos a pintarle blanco, que es mejor. ¿Sí? Tenemos solamente, sería esto ya lo que tenían, ya se lo pagó. Entonces, la empresa no le corresponde cobrar esta renta, ¿sí? Porque ya se cobró en los meses anteriores. Nos quedan estas rentas por percibir, ¿sí? Que deberían ser estos intereses. 3 semestral, bueno, tenemos este es del 28 de junio, después tenemos el 28 de diciembre del 2001 y después el resto el 28 de junio del 2002 ya, ¿sí? Vendría a ser algo así, como que cada periodo tenemos un cuadradito que podemos cobrarnos nuestra renta, ¿sí? Nuestro interés. Y ese vendría a ser nuestra rentabilidad de este bono. Bueno, está en dólares, así que vamos a tener que hacer con la cotización y vamos a empezar. Tenemos entonces 500, este es un poquito chico parece, vamos a poner un poquito más grande, ahí está. Tenemos 500 unidades, digamos, porque dice 500 títulos acá arriba. Valor nominal 500, no dice 500, no.
500 a un valor nominal, bueno, de 500 y pagamos 373 dólares, ¿sí? Creo que sí, dólares. Tenemos que el dólar cotizaba a 3,20 en esa fecha y si nosotros convertimos a pesos, ¿qué tenemos que hacer? 373 por 2,20. Acá vamos, está más fácil, estamos más fácil, nos dan un dato directo, así que no tenemos dólar comprador ni vendedor por el momento, ¿sí? Así que únicamente multiplicamos los datos que nos brindan. Nos da en pesos 1.193,60 como un total, pero esto le había explicado que tienen incluidos 3 cupones, es decir, que tienen incluidos 3 semestres con sus intereses, porque esta parte celeste tiene intereses. Así como se veían en los ejemplos anteriores, por ejemplo, en los dividendos que estaba incluido en los dividendos, acá están incluidos los intereses. Entonces tenemos que sacarlo, segregarlo, descontarlo, netearlo, estos intereses, ¿sí? Con los datos que nos brinda, porque acá nos brindan una tasa, esto vendría a ser una tasa mensual, por si quieren anotar en sus prácticos, no nos dice el periodo acá, pero es mensual, por lo que estoy viendo. Y tenemos que entonces sacar estos intereses por este valor. Siempre los intereses se calculan por el valor nominal, ¿sí? Que en este caso es 500 el valor nominal. Tenemos 50 días que vamos a calcular como. Nosotros compramos el 18 de agosto, ¿sí? Vamos a hacer como una línea acá. O sea, compramos el 18 de agosto. Bueno, 18 de agosto, no, vamos a poner. ¿Sí? Y a ver, 50... A 50 días estaría... estoy viendo a dónde está calculado los intereses. Bueno. Acá está. De agosto, contando lo que ya viene, nosotros compramos en agosto, pero todavía tenemos pendiente cobro este cupón número 3 que viene de junio. Entonces hay que contar cuántos días hay del 28 de junio al 18 de agosto, ¿sí? Así que de manera más fácil vamos a hacer 28 de junio. Bueno, tenemos al 30, bueno, sumamos, o sea, porque tenemos 28, 20, podemos hacer por mes o podemos hacer cada 28, como les resulte más fácil a ustedes, ¿sí? Por ejemplo, vamos a probar con mes, en todo caso les muestro, tenemos junio 30, al 30 son, bueno acá, después tenemos al 31 de julio, y ahí tenemos al 18, y podemos sumar los días, bueno, y esto nos da 50, acá tenemos 18, espero que no dé 50, yo le calculé 50, sí, pero no sumé, puse Profe, ¿el día. 28 se toma? Esa partir sería de acá, por ejemplo, 2 días se coloca, ¿sí? Del 28 al Entonces son 30 de junio. 51 entonces. ¿Sí? Sí, seguramente se habrá hecho como en general 30 días mensuales se hace siempre. No es que se calcula tan. Bueno. Por eso 50, 51, podemos calcular así si quieren, y son 51, como bien dicen. ¿Sí? 51 días. Esto como una manera más fácil. O calcular de 30 días, generalmente. Los meses se calculan por 30 días, ¿sí? A ver qué le hago una línea. Ahí está. ¿Sí? Acá no hay problema, se cambia a 51, no hay drama. Vamos a hacer los 51, ¿sí? Considerando días exactos, si no es 30. Los intereses. Bueno, tenemos 51 días. El tema de los días. ¿Entendieron cómo le sumamos? Partiendo desde la fecha que no tenían que liquidar los intereses a cuando compramos. Este es cuando compramos. Y acá es hasta donde, acá se liquidó la renta o los intereses y es lo que tiene incluido, ¿sí? A la fecha que compramos. Los intereses, le dije que estaban mensual
sería 6,4375% es mensual, entonces tenemos que calcularlo a 51 días. Entonces hacemos esta tasa dividido 30, es decir, que la pasamos a una tasa diaria, por los 51 días, o 50. ¿Sí? Y nos da la tasa de interés para estos 51 días. Vamos a ponerlo en porcentaje acá. Esto es la tasa de interés. ¿Sí? Y ahí multiplicamos nuestro, como le dije, siempre sobre el valor nominal es la tasa, sacamos los intereses. 500 por esta tasa de interés que calculamos y nos da, como 500 habíamos dicho que estaba en dólares, nos va a dar un valor en dólares. 54,72 serían los intereses por 51 días y esto recién ahí lo vamos a convertir o evaluarlo en peso por el importe que nos da en el práctico, que es 3,20 la cotización del peso a la fecha 18 de agosto. ¿Sí? Entonces 54 por 72 tenemos por 3,2 nos da 175,10. Hasta ahí tenemos los intereses, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto así, este asiento? ¿Sí? Tenemos que dar ingreso de estos bonos, así que podemos usar la cuenta títulos públicos o si tiene algún nombre, utilizan el nombre del título, ¿sí? Siempre generalmente tienen algún nombre. ¿Conocen alguno? ¿No conocen ninguno ahora? No, la verdad que no. No, la Bueno, verdad que no. en dólares, el AL31D creo que es. Así, tienen nombres así. Tienen siglas o letras con números, ¿sí? Por eso pueden usar la cuenta de títulos públicos o ven estos tipos de nombres, ¿sí? Vamos a usar títulos públicos porque nos dice así, no nos dice un nombre. ¿Y por qué valor, sí? Porque teníamos este total que habíamos sacado según lo que pagamos, porque nosotros pagamos 373 por 3,2, nos da un total que pagamos de 1.193,60 pesos. Pero a esto le tenemos que descontar los intereses que calculamos recién, de 175,10, ¿sí? Y eso nos da 1.018,50, ¿sí? Que sí, a ver, podemos agregar, a ver acá. Acá sería 1.193 menos los 175,10 nos da el total, o sea, el valor de los títulos públicos. No quiero cambiar mucho lo que se me va a cambiar el valor. Y esto es lo que va a tener como valor de ingreso de estos títulos públicos, ¿sí? Bueno, los intereses que calculamos, intereses a cobrar, porque todavía no lo cobramos, y cómo pagamos, banco, iba a decir caja, pero generalmente ya no se usa caja, es directamente banco en estas transacciones, por el total que sí pagamos de 1.193,60, ¿sí? Bien, este es nuestro asiento de ingreso de estos, cómo registramos estos títulos públicos, la compra, ¿sí? Después, el 28, tenemos una segunda situación, o sea, la compra, registramos la compra, y ahora tenemos la situación de que cobramos estos intereses, ¿sí? Los cupones. El 28, vamos a suponer que cobramos el 28 de diciembre, porque no sé si nos dice el 28 de diciembre, vamos a suponer que cobramos estos cupones, así que vemos cómo hacemos el cobro, ¿sí? Primero entonces, como es a dólar, hay una cotización distinta, o no es a dólar, pero tenemos una cotización distinta, ¿qué tenemos que hacer con estos títulos? Ante cualquier movimiento Ver si hay diferencia de cotización, digamos. claro, tenemos que ajustar a esa fecha este Ajustar. valor, ¿sí? Ajustar. Entonces vamos a ajustar. Acá tenemos, lo coloqué en
en dólares, como para mostrarle ahora el cálculo, como en dólares, vamos a tener este valor de referencia en dólares, y en pesos, que es este valor, bueno, acá yo lo multipliqué, pero en pesos es esto. Vamos a colocarle un color. Esto es este valor. El coeficiente que tenemos nos da acá arriba, el IPIM, los índices de diciembre y agosto, es decir, 55 sobre 40, me da 1,375. Y bueno, acá ya saben sacar el valor histórico ajustado. ¿Sí? Multiplicamos el valor histórico por el coeficiente, sacamos la diferencia que es el RECPAM, y vamos a ver cómo obtenemos nuestro valor corriente, o BNR también tenemos acá. ¿Sí? Y acá vemos, nos dice, bueno, nos dice la coyuntura económica política determinó al cierre, acá nos dice al cierre del ejercicio. Cierra al 31 el ejercicio, ¿sí? Pero del 28 al 31 vamos a considerar que no hubo movimiento, hay 2 días, 3 días de diferencia, entonces vamos a tomar ese valor del cierre, lo vamos a tomar como para ajustar nuestros títulos, ¿sí? En este caso. Y tenemos que al cierre nos dice que vale 62,50 por cada 100 de valor nominal. Recuerden que tenemos 500, ¿sí? Bueno, gastos directos de venta de los títulos es del 1%. Tenemos acá los datos. Bueno, y el valor de cotización de 2,90. Esto yo lo pasé acá. Sí, tenemos entonces 62,50 por cada 100, pero tenemos 500. Podemos hacer una regla de 3 simple, es decir que 62,50 tenemos 100. ¿Cuánto tenemos para 500? Hacemos una multiplicación y bueno, de división. Multiplicamos 62,50 por 5, perdón, 62,50 por 500 dividido 100, ¿sí? Y nos da el valor por los 500 que tenemos de valor nominal, ¿sí? Esto en dólares. Tenemos que pasar a pesos, convertirlo a pesos, que nuestra nueva cotización es de 2,90, es decir, 312,50 por 2,90. Los gastos, ¿cómo calculamos los gastos? Acá nos dice, nos da de referencia, bueno, le leí recién cuáles eran los gastos. ¿Cómo calculamos los gastos? 1%. 1% de ¿cuánto? Del total. ¿De qué De los valor de pesos. los que hicimos acá arriba? ¿Qué tomamos? 1%, o sea, 1% o 0,01 por ¿cuánto? ¿En dólares o en pesos? Acá en por el por- valor que estoy por- viendo es en dólares. Ajá, Vamos sí, a tener porque que si pasar. no es por el total, por 312,50. Ujú. Sí, hacemos entonces 312,50 por el 1%. Acá yo le puse 1%, pero si pone 0,01 le va a salir igual. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos entonces los gastos en dólares. Y acá pasamos, bueno, tenemos los intereses. Después vemos qué hacemos con los gastos en dólares. Tenemos los intereses, entonces, es para sacar el BNR, ¿qué teníamos que tener en cuenta? Para obtener nuestro valor corriente. Gastos directos. El valor de venta menos gastos directos. Menos gastos directos, ¿sí? Entonces ya tenemos el valor, el en pesos o en dólares, en este caso vamos a considerar en dólares, después convertimos todo a pesos, o si quieren convertirlo todo a pesos y ahí restarlo, no hay problema también. Es la forma que a usted les resulte más fácil, ¿sí? Bien, y tenemos también en cuenta los intereses, ¿sí? Así que, ¿qué teníamos que hacer también con los intereses? Acá calculamos los intereses sobre su valor nominal, siempre 500 por la tasa que tenemos acá, mensual, que nos da por 6, porque son 6 meses, ¿sí?
de junio a diciembre, sería el cobro de esto, vendría 6 meses. Tenemos los intereses, entonces este BNR vamos a tener que tener en cuenta el precio de los bonos, ¿sí? De $312,50, menos los gastos directos, que es de 3,125 o 12 dólares, menos los intereses, 193,13, ¿sí? Esto en dólares. Y de ahí podemos convertirlo a pesos con el valor que nos sale de cotización de 2,90. Sería 116 menos 25. Es decir que a este valor de cotización están incluidos los intereses, los intereses, los cupones que nos quedan pendientes, por eso tenemos que restar, así como hicimos en nuestro asiento de ingresos, ¿sí? De estos bonos, restamos. Para el valor corriente también. Era lo mismo que los dividendos. Si los dividendos estaban todavía incluidos, teníamos que restarlos, ¿sí? Y ahí tenemos este BNR de 337,13 o valor corriente, ¿sí? Bueno, la diferencia de cotización, la diferencia, lo mismo para los intereses, por la misma coeficiente, calculamos, y nuestro asiento de, bueno, la diferencia de cotización, que como ven lo marqué en rojo, está es decir que perdimos, porque bajó el valor de nuestros títulos que compramos, tiene menos valor, se cotizó menos, así que tenemos que asentar esa pérdida. Diferencia entonces de cotización es un resultado negativo porque tiene signo negativo. Acá la suma. Después tenemos la suma del RECPAM. Los títulos públicos, que van a ver la diferencia, o sea, tenemos que asentar esta pérdida de valor de títulos públicos. Intereses, que los intereses a cobrar es un resultado, está bien, sería, vamos a decir, es un resultado positivo. Y bueno, y el RECPAM, ¿sí? Todo esto, siempre ven que cierre 1145,39, ¿sí? Quedaría ahí este asiento. Bueno, y después vemos el cobro. Asentamos esta devengamiento, devengamos los intereses a cobrar, intereses ganados, porque ahí ya se efectuó, ya lo ganamos porque ya son adquiridos por la fecha, ¿sí? Porque pasó esta fecha, entonces ya como que ganamos estos intereses. Si lo vendíamos antes, no íbamos a ganar esos intereses, ¿sí? Ya es una ganancia adquirida. Entonces, devengamos esto, intereses a cobrar, más intereses ganados. ¿Y cómo hacemos? O sea, tenemos que ver, desde que nosotros compramos el bono, pueden hacer ustedes como tarea, porque no me queda mucho tiempo, o sea, desde que compramos los bonos del 18 del 8, ¿cuántos días pasa al 28 del 12? Van a ser 130, 131 aproximadamente, ¿sí? El interés, de la misma forma calculamos que al comienzo, es decir, el interés, la tasa de interés de este bono que nos dice que es 6,4375, dividido 30 por la cantidad de días que calcularon, nos da esta tasa de interés. Y esto, entonces, con esta tasa calculamos en dólares, o sea, la tasa lo multiplicamos siempre por su valor nominal para calcular estos nuevos intereses, que nos da 139,47, y en pesos lo hacemos a la evaluación, a la cotización de diciembre por 2,90. Ahí tenemos los intereses, sería intereses a cobrar, a intereses ganados por estos 404,49 y un asiento como cuando cobramos, o sea, esto se nos va a depositar en el banco, entonces aumenta nuestro fondo en el banco,
Así que el asiento es banco. A, intereses a cobrar, porque tenemos que ver. A ver qué tenemos acá. Yo lo ocupé directo del mayor, pero teníamos los 175, sería acá es los 175 con 10, más el ajuste que hicimos sería esto. ¿Dónde está? 175 con 10. Ajustamos, que vemos acá, en realidad, el 16,42, que nos queda 158, sería 16,42, más los 404 que habíamos calculado por último. Es decir, tenemos los primeros intereses de junio y el segundo, el cupón 3 y el cupón 4. Si tenemos el interés del cupón 3 y el interés del cupón 4. Y todo esto, si sumamos, nos da 500. Bueno, acá me da cualquier número, pero bueno. Acá está el resultado, ¿sí? ¿Yo le puse bien? Sí, le puse bien. Yo me guié con el mayor porque esto no me gusta. Entonces tenemos esto primero. Ah, yo le sumé, claro, esto se resta. En realidad no se resta, creo que está mal acá, a ver. Intereses, este está a cobrar. Ah, porque es a cobrar, está bien. Está bien. Guíense con esto. Tenemos esto. La diferencia que había salido de acuerdo al ajuste que hicimos, los nuevos intereses, y nos da un total de 563,17, que es lo que vamos a cobrar efectivamente al 28, los que nos van a depositar al 28 del 12, o en grandes rasgos, estos intereses. Y a intereses a cobrar, ¿sí? Acá ya asentamos esto, ganados. Falta un devengamiento, pero no me dice cuándo. Esto es un ejemplo. Estos asientos son un ejemplo porque no nos dice cuándo específicamente se cobran, ¿sí? Es como manera de ejemplo, devengamiento y cuándo cobramos como asiento, hacemos el asiento de cobro, ¿sí? Entonces tenemos. Bueno, ¿alguna pregunta antes de repasar lo que hicimos? Medio rápido porque el profe ya de teoría le está llamando. Medio rápido, pero no es, sigue la misma línea de los dividendos, no es difícil, pero ahí sí tienen que tener en cuenta el tema de los días de los intereses para calcular. Y bueno, ver el tema de los cupones que hay que descontar siempre de tanto del valor de ingreso al activo como el cálculo del BNR, ¿sí? Que es el valor de salida. Estas son las cuestiones más. Bueno, y después el tema de dólares, ver la fecha de cotización. Acá está fácil porque no tenemos ni comprador ni vendedor. Nos dan solo un dato, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Creo Bueno. que voy a tener que hacer vuelta todo. Y ahí Sí, seguramente queda roto. le vamos a subir, le subo la clase y sí, ahí repasen. Y la clase que viene, cualquier cosa, se consulta. Pero con una vez que repasen, es fácil, ¿sí? Sí, porque ya lo vienen con esa idea de los dividendos, ¿sí? Es el mismo lineamiento. Solo que es otro activo financiero este de los títulos públicos. Bien, y ustedes los terminan bien los mayores y ya estamos prácticos, ¿sí? Bien, nos vemos entonces el miércoles que viene. Y, como todo, tienen que practicar para darse cuenta ustedes solos de cuál es la facilidad que tienen o cuál es la dificultad que tienen. Así que practiquen, hagan su parte, hagan el ejercicio, repásenlo y después, en todo caso, anotan o traen para la clase que viene o para una futura clase de consulta ante el parcial todas las inquietudes que tengan, pero vayan practicando, porque si no después se les juntan todos los temas y se hace una sopa con todo.
Se mezclan todos, ¿sí? Que se vayan practicando tema por tema. ¿Ok? Sí, profe. Bueno. Vale, ¿querés dejar de compartir? Me olvidé. Ahí estamos. Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Recuerden que el miércoles vamos a seguir con BPP, ¿sí? Así que, bueno, nada, repasen todo lo que puedan. Y los dejo ahora con el profesor de teoría, yo me voy a auditoría. Saludos a todos. Profe, hasta Bye. luego. Hasta luego. Chau, chau. Chao, profe.